¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Milicet y esto es Matemática. Actividad número 7. Expresamos con valores representativos alimentos que ayudan a combatir la anemia. Hola, en la actividad anterior se ha indagado sobre cómo influye la fuerza electromagnética en los alimentos. Ahora nos toca expresar diversos valores representativos relacionados a la prevención de la anemia, empleando para ello medidas de tendencia central como la media, mediana y moda. Comencemos. El propósito para esta actividad es la siguiente. Determinamos las medidas de tendencia central, media, mediana y moda para variables cualitativas y cuantitativas con datos no agrupados relacionados a la prevención de la anemia. Además, justificamos nuestros procedimientos. Te presentamos los criterios de evaluación que deberás tomar en cuenta para el logro de tus aprendizajes. La competencia ahora es resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Muy bien, medidas de tendencia central. ¿Qué son las medidas de tendencia central? Son aquellas medidas que nos indican hacia dónde se inclina o se agrupan más los datos. Las más utilizadas son la media, la mediana y la moda. Muy bien, vamos a ver la media. La media, llamada también media aritmética o promedio, se obtiene sumando todos los datos y dividiendo esa cantidad entre el número de datos. Se simboliza con esta expresión X y una rayita en la parte superior. Entonces, para encontrar la media de datos, lo que se hace es una división entre la suma de los datos y el total de datos. Como lo puedes observar aquí, X sub 1, X sub 2, X sub 3 hasta X sub n representa una cantidad de datos. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, va hasta n. Por lo tanto, hay n datos y se divide entre n. De esta manera, nosotros vamos a encontrar la media de un conjunto de datos. ¿Cuáles son las características de la media? Aquí te presento algunas. La media viene expresada en las mismas unidades que la variable. Por ejemplo, si estamos hablando de un conjunto de datos que representan las notas, entonces la media viene a ser también una nota de ese conjunto de datos. En su cálculo intervienen todos los datos. Eso también es algo ventajoso para la media aritmética porque toma en cuenta cada uno de los valores de los datos. Por ejemplo, si queremos calcular la media de nuestras notas, de nuestras calificaciones, estamos sumando cada uno de los datos. Entonces allí está una ventaja. Representa además a todos los datos. Está entre el valor mínimo y el máximo del conjunto de datos. También se ve afectada por los valores extremadamente grandes o pequeños en la distribución. Esto es una, por ejemplo, desventaja de la media aritmética o la media. Para cuando querramos escoger alguna de las tres medidas de tendencia central, esto de acá nos servirá justamente para descartarla. Y por último, se aplica solo a variables cuantitativas. No se puede sumar variables cualitativas. Por ejemplo, si hablamos de la preferencia de algún plato típico, yo no puedo sumar platos típicos, es decir, por ejemplo, ceviche más tallarines. No se puede sumar, son cualitativas. En cambio, sí se puede sumar variables cuantitativas como por ejemplo las edades. Yo puedo sumar 12 más 14 o también puede ser otra variable cuantitativa como por ejemplo el peso, etcétera, ¿no? Como ya nosotros lo sabemos, ya manejamos estos términos, entonces es necesario que tú te des cuenta cuando una variable es cualitativa y cuantitativa para poder aplicar las medidas de tendencia central. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo acerca de la media. Se realizó una encuesta para saber la cantidad de horas diarias que dedican a estudiar en sus casas los estudiantes de primer año de secundaria y se obtuvo los datos que se muestran en la tabla. Aquí está la tablita, tenemos aquí los estudiantes, la cantidad de estudiantes y el tiempo que invierten. Por ejemplo, el primer estudiante invierte 4 horas, el segundo estudiante 5 horas, el tercer estudiante invierte 3 horas y así sucesivamente hasta el 10º estudiante invierte 3 horas diarias de estudio. Muy bien, entonces, y nos piden lo siguiente, ¿alrededor de qué tiempo diríamos que estos jóvenes estudian diariamente? Muy bien, entonces vamos a desarrollarlo. Por ejemplo, acá nos están hablando de la variable tiempo y el tiempo es una variable cuantitativa, por lo tanto sí se puede aplicar la media aritmética. Calculamos la media entonces o promedio de las horas que se dedican a estudiar.
Luego sumamos todos los datos y dividimos la suma entre la cantidad de datos, ¿cierto? Como lo tenemos aquí nosotros la formulita. Entonces lo que vamos a hacer es sumar los datos. Mira, lo que he hecho es contar los datos del tiempo, solamente me fijo en el tiempo. Por ejemplo, el dato 4. ¿Cuántas veces se repite? 1, 2, 3 y 4. Entonces yo voy a sumar 4 veces 4, pero en vez de escribir 4 veces 4, yo escribo 4 por 4, ¿cierto? Es una suma abreviada. Muy bien, por ejemplo, el siguiente dato es 5. ¿Cuántas veces se repite 5? Una sola vez, entonces más 5 nada más. El 3, en vez de sumar 3, más 3, más 3 y más 3, lo voy a colocar acá 4 veces que se repite el 3. Y más el último dato que es el 2. Listo. Y mira, si te das cuenta, ahí están los 10 datos. Aquí hay 4, aquí hay 1, aquí hay 4, serían 9, más este dato serían 10. Listo, entonces todo esto lo dividimos entre la cantidad de datos. Ahora sí, vamos a operar. 4 por 4 es 16, más 5, 4 por 3 es 12, más 2 y todo eso entre 10. Sumamos en el numerador 16 más 5 más 12 y más 2, eso nos da 35. Y 35 entre 10, eso es un resultado de 3,5. Y este valor sería la media aritmética. Entonces, ¿cuál será la interpretación de este valor? Aquí te lo damos. Diríamos que alrededor de 3 horas y media, ese es el promedio de tiempo que un estudiante de primero de secundaria encuestado dedica a estudiar diariamente. Tú lo puedes también expresar con otras palabras, pero que quiera decir lo mismo. Listo, y eso fue el estudio de la media. Vamos con la otra medida de tendencia central. La mediana. ¿Qué es la mediana? La mediana viene a ser la segunda medida de tendencia central que analizaremos. Queda exactamente en la mitad del grupo de datos, como puedes observar aquí en esta imagen, luego de que los datos se han colocado de forma ordenada. Por ejemplo, aquí obtenemos la media de, en este caso son mujeres, que representan una cantidad de dinero, supongamos que sean propinas, 10 euros, 15, 20 y 50. Están ordenados y la media sería el dato central. Aquí, por ejemplo, también tenemos aquí 10 euros, 15, 20, 25, 35 y 50 euros, ¿no? Entonces, está ordenado en forma ascendente y escogemos el dato central. En cualquiera de los dos, si tú te das cuenta, hay 5, por ejemplo, integrantes aquí en mujeres y aquí hay 2, 4, 6, 7 integrantes. Es decir, la cantidad de datos es impar. Cuando es par van a haber 2 datos centrales. Entonces, si hay 2 datos centrales, lo que se tiene que hacer es calcular su promedio y ya estaría encontrada la mediana, que se denota con la letra ME. Muy bien, entonces, en este caso, como ustedes pueden ver, la mitad, que es el 50% de los datos, estará por encima de la mediana y la otra mitad estará por debajo de ella. Entonces, así claramente uno se puede dar cuenta. Si 20 es la mediana y yo tengo 35 soles, entonces yo estoy por encima de la mitad de los que tienen 20. Y por ejemplo, si otro estudiante tiene 15 euros de propina, entonces ya si sabe que la mediana es 20, entonces él sabrá que él está por debajo de la mitad de los que tienen 20 dólares. Entonces es un dato importante, nos están dando ahí esta información de la mediana. Vamos a ver las características. Bueno, la mediana se tiene que ordenar siempre de menor a mayor valor. Es menos operativa que la media, como te podrás dar cuenta, simplemente hemos ordenado y ubicado el dato central, ¿no? Desde el punto de vista matemático, representa a todos los datos. Además, no es tan informativa como la media, ya que en su cálculo interviene solo el orden de los valores y no su magnitud. Y en su determinación no intervienen todos los valores de la variable, ¿no? Acá, por ejemplo, solamente hemos encontrado 1, el resto solamente se guía si está por debajo o por encima. Bueno, en la mediana solo influyen los valores centrales, obviamente, y se aplica, esto sí es algo interesante, se aplica a variables cuantitativas y también cualitativas, pero cualitativas del tipo ordinal, es decir, que se puedan ordenar. Muy bien, vamos a ver el ejemplo, va a ser el mismo del anterior, con las horas diarias de estudio, pero ahora vamos a calcular la mediana de este conjunto de datos. Entonces la solución sería la siguiente. Para calcular la mediana, ¿sí?, de las horas de estudio que dedican los estudiantes de primero, el
el valor que se encuentra en el centro de una secuencia ordenada de una muestra de datos se denomina mediana. Bueno, ya lo tenemos ahí. Si la muestra tiene un número par de datos, como te decía, la mediana es el promedio aritmético de los datos centrales. Entonces aquí, ¿cuántos datos hay? Aquí hay desde 1 a 10, hay 10 datos, es decir, 10 estudiantes. Por lo tanto, el número es par. Entonces aquí yo voy a encontrar dos datos centrales, como vas a observar aquí. Primero, vamos a ordenar los datos de la muestra, ¿sí? Ordenando los datos de la muestra, que son en este caso la variable es tiempo, es una variable cuantitativa, lo ordenamos de menor a mayor, como observas aquí. Una vez que ordenamos de menor a mayor, el segundo paso será localizar el valor que divide en dos partes iguales el conjunto de datos. Entonces aquí nos damos cuenta que si hay 10 datos, la mitad sería 5 por acá y 5 para allá, ¿cierto? 5 a la izquierda y 5 a la derecha. Entonces, ¿cuáles serían los datos centrales, profesora? No hay aquí. Entonces se coge estos dos, los dos datos centrales que observas acá, 3 y 4. Estos serían entonces los dos datos centrales, pero tenemos que tener un solo valor para la mediana. Entonces vamos a encontrar su promedio. 3 más 4 entre 2 y eso nos da 3,5. Por lo tanto, 3,5 es la mediana. ¿Cuál será la interpretación de este resultado? El valor de la mediana es 3,5. Esto quiere decir que la mitad de los datos está por encima de las 3 horas y media de estudio y la otra mitad están por debajo de esas 3 horas y media de estudio. Por ejemplo, si un estudiante se reconoce aquí y dice, yo estudio 3 horas diarias, quiere decir que este estudiante podrá analizar esa cantidad de horas que estudia diciendo, si yo estudio 3 horas diarias y la mediana es 3,5, entonces quiere decir que la mitad de los estudiantes que hemos sido encuestados están estudiando más de lo que yo estoy estudiando, porque la mediana es 3,5, o sea que yo estoy por debajo de la mitad. Muy bien, ven, así uno puede analizar la mediana. Muy bien, entonces eso fue la mediana y ahora vamos a estudiar la moda. La moda es el dato que más se repite o el dato que ocurre con mayor frecuencia. Se denota con la letra MO. Un grupo de datos puede no tener moda y si no tiene moda quiere decir que ningún dato se repite, por lo tanto se le llama amodal. No, acá no le hemos puesto, pero sí puedes ahí colocarle un nombre que se dice amodal, sin moda, ¿no? Ahora, si tiene moda, es decir que uno de los datos se repite con mayor frecuencia, entonces se le va a llamar unimodal, tiene una moda. Si tiene dos modas, es decir que hay dos datos que se están repitiendo con la misma frecuencia, se le llama bimodal. Y si tiene más de dos modas que se repiten, se le va a llamar multimodal. Muy bien. Ahora ustedes pueden observar aquí, por ejemplo, en esta imagen, vemos aquí la estatura de estas personas, ¿no? Y están encerradas 3. Estas 3 que están encerradas pues tienen la misma estatura. Después las demás, por ejemplo, acá hay una estatura más grande, hay otra más pequeña, hay otra más grande que las demás y otra mediana. Por lo tanto, aquí la estatura que más se repite es justamente estas de acá que están encerraditas y esa sería la moda, esa estatura. Pero en cambio, en esta imagen, ustedes pueden observar aquí que se está repitiendo. Miren, acá hay dos estaturas iguales. Después aquí hay una más grandecita, hay otra más grandecita y después estas dos estaturas grandes también son iguales, hay dos. Por lo tanto, hay dos datos que se están repitiendo, la de esta estatura y la de la otra estatura, que es aquí 150 y acá 180. Por lo tanto, hay dos modas. Entonces aquí se le llamaría bimodal. Y así pueden haber más datos que tengan la misma frecuencia y que se repitan las mismas veces. Listo, entonces vamos a ver algunas características de la moda. La moda, bueno, es sencillo de hallarla, simplemente tienes que ver la frecuencia absoluta. Si la frecuencia absoluta es mayor que las demás, ahí está la moda. Es de fácil interpretación, es la única medida de centralización que puede obtenerse en las variables de tipo cualitativo. En su determinación no intervienen todos los valores de la distribución, simplemente acá tenemos que ver quién se repite más. Y se aplica tanto a variables cualitativas como cuantitativas. Bien, vamos con el mismo ejemplo, ahí están, de las horas.
Pero vamos ahora a determinar la moda, ¿no? Entonces, para su solución, ¿cuál es el procedimiento? Para calcular la moda de las horas que dedican a estudiar los estudiantes de primero de secundaria, vamos a hacer lo siguiente. Primero, ordenar los datos, porque así es más fácil de ver qué dato es el que más se repite. Entonces, ahí están ordenados. Y vamos ahora a ver cuántas veces aparece el mismo valor. ¿Sí? El valor que aparece con mayor frecuencia, esa será la moda. Entonces aquí podemos ver que el 3 se repite 4 veces y el 4 se repite 4 veces. Entonces hay dos datos que tienen la misma frecuencia. Y decimos, el 3 aparece 4 veces y el 4 también aparece 4 veces. Entonces hay dos modas, el 3 y el 4. ¿Cuál será la interpretación? En este caso, el grupo de datos es bimodal. ¿Por qué? Porque tiene dos modas, 3 y 4, que son los valores de la variable que se repiten con mayor frecuencia. Entonces, un estudiante que, por ejemplo, ve que la moda del tiempo de horas que dedican a estudiar es 3 y 4, y ese estudiante, por ejemplo, realiza 5 horas diarias de estudio. Entonces, ¿qué dirá? ¿Cómo lo interpretará él, no? Entonces dirá, si yo estudio 5 horas y la moda es 3 o 4, quiere decir que yo soy quien más estudia que los demás, ya que hay más estudiantes que están pues estudiando 3 y 4 horas, ¿no? Bueno, ya está. Ahí está entonces la media, la mediana y la moda. Vamos a resolver 3 situaciones. Empezamos con la primera. Y antes de pasar a desarrollar la situación 1, 2 y 3, vamos a ver lo siguiente. Veamos un caso con variable cualitativa. Leemos la pregunta y observamos la tabla. ¿Qué medida de tendencia central es la más representativa para la variable comida y cuál es dicho valor? A ver, tenemos acá por ejemplo esta tablita y nos dicen la preferencia de comidas. Por ejemplo, 6 prefieren tallarines, 7 prefieren arroz con pollo, 3 prefieren ceviche, 4 prefieren pescado frito y en total son 20 encuestados. Entonces, analizando, la media no se puede determinar. ¿Por qué? Porque la variable es cualitativa. La mediana tampoco se puede determinar porque la variable es cualitativa nominal. Solamente podemos encontrar la mediana para variables cualitativas ordinal. Aquí no, porque es nominal. La moda es el dato que más se repite. Si observamos en esta tabla, el arroz con pollo es el dato que más se repite porque son 7 y es mayor que los demás, ¿no? Entonces, la mayor cantidad de personas prefieren el arroz con pollo. Por lo tanto, la moda es arroz con pollo. Entonces, aquí, ¿cuál será la respuesta? Pues la medida más representativa para la variable comida es la moda. Y aquí estuvo súper sencillo, ya que aquí no hemos tenido que encontrar ni la media ni la mediana, solamente la moda. Sin embargo, veamos lo siguiente. Elección de la medida más representativa. En general, si se calculan las 3 medidas, la media, la mediana o la moda, la media es la medida más utilizada porque brinda más información que el resto de datos, ya que para su cálculo se tiene en cuenta la magnitud de los datos. Si no se tiene la media, se tomará la mediana, ya que toma en cuenta el orden de los datos. Y por último, si no se cuenta con ninguna de las dos, será la moda. Esto es de manera general. Sin embargo, vamos a ver algo más específico. Entre la media, mediana y moda, la media, miren, es un buen representante cuando los datos no son dispersos, es decir, cuando son más homogéneos. No hay mucha diferencia de un dato con el otro en la distancia de ellas, ¿no? Por ejemplo, en las notas, puede ser que tenga 12, 13, 15, 12, 12, 15, 13, o sea, va por ahí, no están dispersos. Pero supongamos que mis notas, mis calificativos sean 8, después sea 13, después sea 13, 14 y después yo tenga un 18 y después tengo un 5. Entonces ya ahí los datos son muy dispersos. No hay, digamos, una homogeneidad de tus notas, ¿no? Entonces, cuando esos datos son muy dispersos, no es recomendable la media. La media es recomendable cuando no son dispersos. La mediana. La mediana es un buen representante cuando los datos son o no son dispersos. En cualquiera de los dos casos se puede escoger a la mediana. De hecho, es más representativa que la media cuando la población es bastante heterogénea. Eso sí, y la moda es un buen representante cuando se quiere saber el valor más común de una serie de datos, como por ejemplo las preferencias. Entonces, si hablamos de datos dispersos, acá te doy un ejemplo, ¿no? Datos dispersos en variables cuantitativas, por ejemplo, el 2, 4, 5, 5, 6, pero miren, del 6 se saltó al 21, ¿no? Y 22. O sea, hay una distancia
significativa entre los datos, no son, digamos, tan continuos u homogéneos. Y en datos no dispersos tenemos, por ejemplo, 4, 5, 6, 6, 5, 3. Si te das cuenta aquí, 4, 5 y 6 son los datos y no, digamos, están tan separados. Por ahí están más o menos homogéneos, continuos. Y entonces ahí está la diferencia, dispersos con no dispersos. Cuando hay medidas de tendencia central que tienen un mismo valor, se puede escoger cualquiera de ellas, ya que tienen una mayor coincidencia. Muy bien, ahora sí vamos a resolver la situación número 1. Situación número 1, pacientes con anemia. La anemia está relacionada a diversos factores como la edad y los niveles de hemoglobina. Por ello, un grupo de especialistas han recabado información sobre las edades de niñas, niños y adolescentes, a quienes se hace seguimiento sobre sus niveles de anemia. Dicha información se presenta en la siguiente tabla. Observa aquí, P1 significa paciente 1, tiene 12 años, P2, paciente número 2, tiene 17 años, por aquí 11 años, 8 años, 10 años, 14 años y así sucesivamente. Lo de negrito representa la edad de cada paciente. Y bueno, se desea saber cuál es el valor más representativo para este conjunto de datos. Entonces vamos con la solución. Primero vamos a comprender el problema con las siguientes preguntas. ¿Qué nos pide determinar la situación número 1? Nos pide determinar el valor más representativo para el conjunto de datos que nos representan, que es sobre las edades de los pacientes. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central que conoces? Acabamos de verlas. Las medidas de tendencia central que conocemos son la media, mediana y moda. ¿Cuántos niños y adolescentes participan en el estudio? A ver, ¿cuántos son? Mira, 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 4, 20. Entonces en el estudio participan 20 niños, niñas y adolescentes. Muy bien, vamos ahora con el diseño de un plan. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, primero vamos a calcular la media de los datos de la muestra. Luego vamos a calcular la mediana, posteriormente la moda. Y una vez obtenidos los tres, vamos a organizarlos en una tabla, ¿sí?, para poder compararlos y finalmente determinar la medida de tendencia central más adecuada, justificando nuestra respuesta. Primero, entonces, vamos a calcular la media de los datos de la muestra. Entonces, para eso recordamos nuestra formulita, que la media se obtiene sumando todos los datos y dividiéndolo entre el total de datos. Entonces vamos a contar cuántos datos son, desde el menor hasta el mayor valor, ¿sí? El menor valor es 8, voy a contar cuántos 8 hay. Bueno, solamente hay uno de verdecito. 9, rosadito bajo. ¿Cuántos hay 9? Solamente uno. 10, hay 1, 2 y 3. Ya, recuérdalo. De 11 hay 1, de 12 hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 13 no hay, 14 hay 1 y 2. 15 hay 1, 16 son 2 y luego ya viene 17, 18 y 19 una sola vez. Entonces así va a ser más rápido acá. Vamos entonces a colocar en nuestra formulita el 8 que se repite una vez, más 9 una vez, más 10 por 3 porque se repite 3 veces el 10, más el 11, más 6 veces el 12, más 2 veces el 14, más 15, más 2 veces 16, más 17, más 18 y más 19. Y ahí están los 20 datos, por lo tanto lo dividimos entre 20. Entonces vamos a desarrollar 8 más 9 es 17, 3 por 10 es 30, más 11, 6 por 12 es 72, 2 por 14 es 28, más 15, 2 por 16 es 32, más 17 más 18 más 19 es 64 y todo eso entre 20. Al sumar en el numerador tenemos 259 que dividido entre 20 nos da 12,95 que sería la media aritmética. Entonces, ¿cuál es nuestra interpretación? La media de las edades de niñas, niños y adolescentes es 12,95. Este es el promedio de edad que un paciente tiene en el seguimiento sobre su nivel de hemoglobina. Muy bien, ahora vamos con el segundo paso, que es el cálculo de la mediana, ¿sí? Y para la mediana, primero vamos a ordenar estos datos que están aquí. Como ya están de colorcito, va a ser más fácil ordenarlos. Primero es el 8, luego el 9, luego 3 veces 10, luego el 11 y así sucesivamente hasta el 19. Listo, muy bien. Una vez ordenados los datos, el segundo paso es localizar el valor que divide en dos partes iguales el conjunto de datos. Como son 20 datos, entonces
10, 10, ¿verdad? Entonces son 2, 4, 6, 8, 10. Acá está la mitad, pero acá no hay ningún dato, obviamente porque la cantidad de datos es par. Entonces van a haber dos medianas, ¿cierto? El que está antes y el que está después. Aquí está 12, 12. En este caso es el mismo valor y por lo tanto esa sería la mediana. Pero vamos a seguir el procedimiento que hemos visto en nuestras nociones básicas, que es justamente sumar esos dos valores y dividirlo entre 2, y eso pues nos da obviamente 12. Entonces 12 viene a ser el valor de la mediana. Entonces vamos con la interpretación. ¿Qué significa esto? Significa que, a ver, el valor de la mediana es 12. Esto quiere decir que la mitad de los pacientes a quienes se hace seguimiento sobre sus niveles de hemoglobina están por encima de los 12 años y la otra mitad están por debajo de los 12 años, ¿no? En este caso aquí podemos colocar que son mayores o iguales que la mediana y aquí menores o iguales que la media, ¿no? Porque a veces este mismo dato se puede repetir muchas más veces, ¿ya? Entonces acá falta colocar mayores o iguales. Listo, o menores o iguales. Muy bien, ya tenemos entonces ahí la mediana. Vamos ahora con el tercer paso, que es encontrar la moda de esos datos. Y para eso sigo los siguientes pasos. Bueno, primero tenemos que ordenar los datos, ahí están ordenaditos, y luego vamos a contar cuántas veces aparece el mismo valor, ¿sí? Y el valor con mayor frecuencia será la moda. Entonces aquí, por ejemplo, aquí 12, ¿no? 12 se está viendo que se repite más veces, son 2, 4, 6 veces que se repite el 12. Entonces el 12 aparece 6 veces y es el único dato que se repite más. Entonces la moda es 12. Aquí está la interpretación. En este caso el grupo de pacientes es unimodal. ¿Por qué? Porque tiene una sola moda, 12. Esto quiere decir que la mayor cantidad de pacientes a quienes se les hace seguimiento de sus niveles de hemoglobina tienen 12 años. Cuarto paso, organizamos en una tabla los resultados encontrados. Aquí está, tenemos de la media que nos salió 12,95, la mediana salió 12, al igual que la moda. Y entonces viene el quinto paso, que es determinar la medida de tendencia central más adecuada. Justificamos nuestra respuesta. A ver, vamos a analizar aquí según lo que estamos viendo. Mira, la media es 12,95. Es diferente a las demás, es un poquito mayor. Vamos a ubicarlo acá en los datos. Miren, ahí está el 12, la mediana y la moda es 12 y la media es un poquito mayor que estos valores, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestro análisis, nuestra conclusión? Como se puede observar, la mediana y la moda coinciden y la media es diferente. En este caso, la mejor medida que puede representar a este conjunto de datos es la mediana o la moda, porque son iguales, ¿no? Los dos representan lo mismo, puedes escoger cualquiera. ¿Por qué? Porque hay mucha más exactitud en la representatividad. Esto quiere decir que la edad más representativa es de 12 años. Muy bien, y es así como hemos terminado esta situación. Vamos con la situación número 2. Situación número 2, preferencia de alimentos. Con el propósito de conocer los hábitos alimenticios de las familias de una comunidad, se aplicó un cuestionario a un grupo de familias respecto a la preferencia de consumo de alimentos que ayudan a mejorar el nivel de hemoglobina en la sangre y se obtuvieron los siguientes datos. Aquí está la lista de alimentos: hígado de res, son 8, sangrecita de pollo, 20 personas, carne de pescado, 12 personas. En total son 40 personas. Muy bien. Ahora, según lo leído, colocamos V si es verdadero o F si es falso en las siguientes afirmaciones. El valor de la moda es 20. A ver, vamos con la solución. El valor de la moda será 20. ¿Quién es la moda? ¿Estos números o la lista de alimentos? Ah, muy bien. La moda se refiere a la variable de estudio. ¿Qué variable de estudio en este caso de las categorías se repite más? La sangrecita de pollo. Entonces vamos con esto. Es falso, porque la variable en este caso es cualitativa y 20 representa las veces que se repite, ¿sí? Entonces es falsa esta expresión. 20 es la frecuencia, no es la moda. Cuando uno quiere dar aquí el valor de la moda, tiene que ser de acuerdo a la variable de estudio, no puede ser de acuerdo a la frecuencia. La frecuencia te indica quién es la moda, no que eso es la moda. Es muy diferente, entonces es falso. A ver, la moda es la sangrecita de pollo. A ver, la sangrecita de pollo es 20. Quiere decir que hay más personas
que prefieren la sangrecita de pollo. Entonces eso es verdadero, ¿verdad? Porque la sangrecita es el alimento que más prefieren las familias de una comunidad. No te olvides que la moda viene a ser el dato que tiene mayor frecuencia. ¿Puede haber más de un valor para la moda en un grupo de datos? Bueno, eso es verdadero. Pueden haber 2, 3 o varias modas. Quinto, ¿el valor de la moda es la mayor frecuencia relativa? Aquí observa, no, ¿verdad? Es falso. Observa aquí, dice frecuencia absoluta. La moda es el dato que tiene mayor frecuencia absoluta. Entonces colocamos aquí los resultados que serían falso, verdadero y falso. Muy bien, ahora sí hemos terminado con la situación número 2 y vamos con la situación número 3. Situación número 3, alimentación saludable. Los datos siguientes corresponden a las veces en que 15 personas han comido hígado o vaso en los últimos 6 meses. Aquí están, por ejemplo, en los últimos 6 meses, esta persona ha comido 20 veces hígado o vaso, miren, qué bien. Después, otra persona ha comido 5 veces en estos 6 meses. Esta persona ha comido 6 veces el hígado o vaso, esta 8 y así sucesivamente, ¿no? La pregunta es, ¿cuál de las medidas de tendencia central tomamos en cuenta para estimar el valor más representativo? Justificamos nuestra respuesta. Bien, de acuerdo a lo estudiado en nuestras nociones básicas acerca de la media, mediana y moda, puedes observar que aquí los datos son muy dispersos. Por ejemplo, este 20 dista mucho de 5, de 6, de 8 y hasta de 7. Entonces, desde ya, cuando observemos que los datos son muy dispersos, obviamente no vamos a escoger a la media aritmética. Muy bien, entonces sabiendo esto, ahora vamos a calcular entonces la media. De todas maneras la tenemos que calcular. Tenemos acá, por ejemplo, los datos. Yo voy a empezar con el dato más pequeño, que es el 5. Mira, el 5 se repite 1, 2, 3 veces, ¿no? Entonces voy a sumarlo así. 3 por 5 más. El 6 se repite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. Allí está. Más el 7 se repite una vez. Más el 8, 1 y 2 y 3, ahí está 3 por 8, y más el dato 20, ¿no? Ahí está. Si tú sumas 3 más 7 son 10 datos, más este dato son 11 datos, más 3 datos son 14 datos, y más este otro dato son 15 datos. Entonces todo entre 15. ¿Listo? Ahora sí. 3 por 5 es 15, 6 por 7 es 42, más 7, 3 por 8 24 y más 20 y todo entre 15. Sumamos en el numerador 15 más 42 más 7 más 24 y más 20 y eso nos da 108. Y 108 dividido entre 15, eso da un valor de 7,2. Ese sería el valor de la media, el promedio. Ahora vamos a calcular la mediana. La mediana, entonces colocamos primero los datos en orden. Desde 5, acá ya lo tenemos, ¿no? Desde 5 hasta 20, ahí está 5, 6, son 7 veces, el 7, el 8 y el 20. Segundo paso es que vamos a localizar el valor central de un conjunto impar de datos, porque aquí hay 15 datos. Entonces, si hay 15 datos, jóvenes, ya no van a haber 2 datos centrales, sino solamente uno. Entonces, aquí ubicamos los 15 datos y mira, para hallar la posición del dato central, entonces tú divides 15 entre 2, 7,5. Entonces es 8. 8. El octavo dato es el dato central. De 2, 4, 6, 7. Aquí está el octavo dato. El octavo dato viene a ser el dato central. ¿Listo? Entonces esta es la mediana, ¿no? Que es igual a 6. Vamos ahora a encontrar la moda. Como los datos ya están ordenados, podemos ver aquí que la moda es 6, ¿verdad? Entonces la moda es igual a 6 y vamos a analizar cuál de estas medidas es la más representativa. Obviamente se descarta la media porque los datos son muy dispersos. Entonces la moda y la mediana coinciden, mientras que la media es 7,2. Y los datos además son muy dispersos. Entonces, la medida más representativa, en este caso, analizando la media y la mediana, puede ser cualquiera, pero vamos a escoger a la moda ya que se está hablando de preferencias. Entonces, la medida más representativa es la moda ya que se habla de preferencias y además coincide con la mediana. Recuerda que cuando hay coincidencias es porque se está reafirmando más ese dato, hay más significancia en ese valor. Y muy bien, así hemos terminado la situación número 3. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y déjame tu comentario. Conmigo será hasta la siguiente actividad de esta experiencia número 8. Que Dios te bendiga. Bye bye.